Saludos y bienvenidos de nuevo a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 4. Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Comienza este capítulo 4 como si hablara Moisés, el auténtico. Además, lo hace con la intención, dice aquí, de darle a Israel los estatutos y decretos que nosotros ya hemos leído de mano de este Moisés, el auténtico. Así que veamos cuál es la necesidad de repetirse. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno. Que el que habla es Moisés lo tenemos que interpretar así por lo que dice el título, no porque se nombre en ningún versículo. Habla en primera persona, como si fuese él el autor de estos escritos. Pero sabemos que este autor no escribe para nada igual que el autor de los escritos anteriores, de los 4 libros primeros. En este versículo 2 dice que no se añadirá ninguna palabra de la que Dios dicta. ¿Por qué entonces encontramos esta tergiversación de las palabras originales dictadas por primera vez en el monte Sinaí? Pues porque estas modificaciones, por la razón o intereses que sean, se han hecho siempre en nombre de Moisés, Yahvé, Dios. Con esto se salvan de la acusación de herejía o profanación y se oficializa automáticamente el texto como palabra divina. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahvé hizo en lo tocante a Baal Peor, como Yahvé tu Dios destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras el Baal de Peor. Sí que hay algo que el mandatario de este pueblo no modificará jamás: el método. Tras cualquier mandato o ley se sucederá la amenaza, y esta solo es efectiva si el pueblo es consciente de sus consecuencias. Para eso necesitan ejemplos, y uno de los más recurridos es este de Baal Peor, donde, como viene siendo habitual, murieron a miles por haber traicionado el culto único de Yahvé. En cambio vosotros, que os aferrasteis a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. El castigo a la desobediencia de Yahvé siempre es la muerte, a poder ser cuanto más cruel mejor. El premio es seguir vivo, que no es sinónimo de ser dueño de su vida. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Fijaos que todavía en ninguna ocasión se ha nombrado Moisés. En los libros anteriores ningún capítulo empezaba sin la fórmula archiconocida de Yahvé dijo a Moisés o Yahvé habló a Moisés, y seguía relatando lo que nos tuviera que contar en tercera persona, porque Moisés solo transcribía aquello que Yahvé le dictaba. Aquí parece que sea él quien decida qué escribir, qué dejar en legado al pueblo de Israel. No es la palabra de Dios, es la suya. Y en realidad se nos abren demasiadas sospechas de que tampoco sea así, sino de alguien que le está suplantando. Principal sospechoso por ahora, Josué. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. La identidad es el cimiento principal para cohesionar una nación, como su propia palabra indica, para que se identifiquen. Pero con esto no es suficiente, porque se necesita fuerza de cohesión, y eso lo da el orgullo, una cualidad que se consigue mediante el elogio. Sois un pueblo sabio y entendido, les dice su faraón. Da igual que esto sea verdad o mentira. Ninguno de ellos se quiere reconocer ignorante o tonto. Pues ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? Su Dios, Yahvé, a diferencia de cualquier otro Dios, está entre ellos, está en el interior de ese tabernáculo,
La prueba de ello es ese humo siempre presente. Esa es la gran prueba de su existencia. Esa es la gran prueba de la sabiduría y entendimiento de esta nación. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Pues sobre la dimensión de otras naciones no lo sé exactamente, pero estos estatutos y decretos creo que se asemejan un poco bastante a los que tenían ya los sumerios, al menos en lo que respecta al código penal, el ojo por ojo. Pero veamos qué es lo que ocurre aquí, porque nos está hablando de esta ley que hoy justamente pone ante ellos, o sea que esto que hemos leído hasta aquí es la presentación oficial de esta ley, y curiosamente lo que continúa no es la ley. Así que seguramente debe referirse desde un momento muy posterior a su dictado a aquellas leyes que hemos leído ya, al menos en 2 ocasiones. La experiencia de Israel en Horeb. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a ver, que te cuides tú mismo es una advertencia que más vale que la cumplan, porque de no hacerlo ya saben a qué deben atenerse, la muerte. Pero lo extraño es esto de no olvides las cosas que vieron, de lo cual denota que fueron testigos. Por lo que con lo que está advirtiendo, a mí me vienen a la cabeza todas las represalias que hemos leído ante cualquier incumplimiento al deseo de Yahvé. Pero es que los que han vivido esto ya no están vivos, han muerto todos. De hecho, a causa de una de estas represalias, la más cruel de todas, el exterminio total. Sí que es cierto que este exterminio fue gradual durante 40 años y que tal vez a lo que se refiera sea que durante este tiempo de confinamiento más les vale que se preocupen de inculcar a sus hijos y nietos cómo actúa Yahvé ante cualquier desobediencia. El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. No hace ni 5 versículos que hemos leído lo orgulloso que debe estar esta gran nación elegida por Yahvé. Si no olvidamos esto, debemos interpretar este versículo de modo de que deben estar orgullosos de vivir temerosos de este Dios. Y además esto causará envidia a las demás naciones. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de oscuridad, nubes y densas tinieblas. Ya dijimos en su momento que si esto ocurrió de este modo, el espectáculo debió ser admirable, además de terrorífico. Pero la única prueba de que esto fuera así es que está aquí escrito y en realidad no sabemos cuándo. Todas las generaciones posteriores al exterminio defenderán la veracidad de estos sucesos porque así les ha sido inculcado. Y Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais sonido de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Este Dios ni puede verse ni puede comprenderse, pero sí se oye. Ya lo he hecho en alguna ocasión anterior, pero cada vez que leo algo similar me viene a la cabeza y os aconsejo que volváis a ver con ojos bíblicos El Mago de Oz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar, los 10 mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra. 2 tablas que rompió Moisés y que tuvo que volver a reescribir. Además de descubrir en el momento en que lo leímos que no vienen especificados tan claramente como 10 únicos mandatos, sino que leímos toda la ley de Moisés. Decenas de leyes, por no decir algún centenar. En aquel tiempo Yahvé me mandó enseñaros los estatutos y decretos para que los pusierais por obra en la tierra donde vais a pasar para heredarla. Me mandó a mí, al que escribe, al que no se atreve a nombrar Moisés, pero que a la práctica lo suplanta. Esto da igual que pase apercibido o no. Quien se atreva a dudar o a acusar seguramente acabe como cualquier otro pecador. Lo importante es que quede claro que allá donde vayan,
harán cumplir su ley. Advertencia contra la idolatría. Así, guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura visteis el día en que Yahvé os habló en Horeb, en medio del fuego. Veamos por qué al quedar incompleto este versículo sin la lectura del siguiente no podemos acabar de interpretar exactamente qué quiere decir. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer. Dios no puede verse porque nadie humano le puede mirar. Por tanto, nadie puede saber qué aspecto tiene Dios en realidad. Cualquier interpretación artística sobre su aspecto sería reconocer que algún humano ha logrado verle, algo que solo está reservado a un ser divino, Moisés. O figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos. Nadie excepto su elegido puede saber qué forma tiene Dios. Y en realidad éste tampoco lo ha visto en ninguna ocasión. O figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra. No sea que alzando tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postres ante ellos y le rindas culto, siendo que Yahvé, tu Dios, los ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No solo no se puede conocer la forma auténtica de Dios, sino que cualquier otro Dios no es otra cosa que la creación de Yahvé. Él es lo más grande, todo lo demás es inferior. Pero a vosotros Yahvé os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que llegarais a ser para él pueblo de su herencia, como hoy se ve. Bueno, vamos a ver porque sabéis que no tengo por costumbre el acudir a nada fuera del texto en sí. No busco información ni datos que puedan tergiversar la interpretación literal de lo escrito por Yahvé supuestamente. Pero es que es la segunda ocasión en pocos capítulos que me aparece una palabra que me sorprende. Hierro. Si queréis comprobarlo por vosotros mismos, irlo a vuestro buscador y poned Moisés y veréis que su existencia está datada o consensuada así entre los siglos XIII y XIV antes de Cristo. Esto lo dejáis en una pestañita, abrís otra y ponéis Edad del Hierro. ¿Cómo puede ser que el autor que escribe este versículo recurra a un material que todavía quedan prácticamente 1000 años para descubrirse? Espero que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones. Yo no quiero pensar más porque esto solo me lleva a una, y esta me obligaría automáticamente a terminar aquí. Por respeto a los que siguen este canal, cojo aire, achaco mi decepción a mi probable falta de entendimiento y con los dientes apretados continúo. Pero Yahvé se mostró enojado contra mí por causa vuestra y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Yo, el que me identifico con Moisés pero que no me atrevo a nombrarlo, no vaya a ser que caiga sobre mí el castigo divino del pecado, tampoco estoy por encima de la ley. Y ese es el mayor ejemplo. Incluso Faraón está obligado a cumplirla. Así que yo voy a morir en esta tierra, no pasaré el Jordán, pero vosotros pasaréis y poseeréis esa buena tierra. Vosotros que de momento habéis sido obedientes, no importa que no forméis parte de ninguna élite social, sois los elegidos. Yo, como desobedecí, no existe perdón, no existe misericordia en este Dios. Guardaos de olvidar el pacto que Yahvé vuestro Dios pactó con vosotros y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Yahvé tu Dios te ha prohibido. Por pacto entiendo la ley a la que se refiere desde el principio de este capítulo. Esto es lo único que le preocupa. Obediencia total y absoluta. Dedicación exclusiva a él. Porque Yahvé, tu Dios, es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Y esto es lo que es Dios en sus propias palabras. Fuego consumidor.
Cuando hayas engendrado hijos e hijos de hijos y hayas envejecido en la tierra, si os depraváis y os fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Yahvé, vuestro Dios, irritándolo. Aquí, como en algún versículo anterior, diría que necesitamos la lectura del siguiente porque este queda incompleto, pero creo que podemos saber perfectamente cuál será la repercusión. Hoy yo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que ineludiblemente pereceréis en breve de sobre la tierra a donde vais, cruzando el Jordán para heredarla. No prolongaréis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos. Este es el verdadero poder de Dios. Él sentencia. No precisa de nada más para que sean otros quienes ejecuten. Yahvé os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. El propósito de esta nación es perdurar eternamente. Por lo tanto, ya cuentan con la previsión de que algún día deberán abandonar sus tierras. Serán tantos que se expandirán. Allí serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven ni oyen ni comen ni olfatean. Allí donde vayan estos que salgan de la tierra prometida, se encontrarán con culturas que ya idolatran otras religiones. Y desde allí buscarás a Yahvé tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Allí donde vayas no debes olvidar jamás que Dios te eligió a ti. Tú no rendirás culto a ningún otro Dios. Estás obligado a servir al tuyo. Y esto parece que no le será demasiado difícil cuando en las otras culturas se practica la tolerancia. Cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Veamos si con la segunda parte de este versículo logramos interpretar qué quiere decir. Porque Yahvé tu Dios es Dios misericordioso, no te dejará ni te destruirá ni olvidará el pacto que les juró a tus padres. Esto de misericordioso es la primera vez que aparece y aparece únicamente, evidentemente, de su propia boca, transcrito por este falso Moisés. Porque pregunta ahora por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez o se ha oído jamás cosa tan grande como esta? En esto es posible que sí que estemos de acuerdo, que seguramente no ha habido jamás nada más pretencioso. ¿Ha oído alguna vez un pueblo la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la oíste y has sobrevivido? No exactamente. Los que han oído la voz no ha sobrevivido ninguno. ¿O ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de entre otras, mediante prodigios y señales, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido, y con grandes portentos, como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Dios, delante de tus ojos en Egipto? Si es lo que hizo delante de sus ojos en Egipto, se refiere primero a los 3 milagros, 3 trucos mágicos interpretados en su día y que además el texto evidencia que también los magos de Faraón fueron capaces de ejecutarlos tal cual. Si se refiere a las plagas, el que no nos haya seguido o leído, por supuesto, en la versión textual de la Biblia, la menos tergiversada en principio, le aconsejo que vaya al vídeo donde interpretamos literalmente lo que entendemos del texto. No hay ningún milagro ahí. A ti se te ha mostrado para que sepas que Yahvé es Elohim y no hay otro fuera de él. Pues ya he dicho antes que esto no es exactamente así. A ti no se te ha mostrado nada. Tú, si lo has visto, has muerto, incluso si tú eres Moisés. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en medio del cual has oído sus palabras. Repito, no, cualquier testigo de estos sucesos ha muerto ya. Únicamente sobrevivieron Caleb y Josué.
este último el sospechoso número 1 de estar escribiendo estos versículos. Y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, Dios te sacó de Egipto personalmente mediante su gran poder. Y esta es la primera vez, tras descubrir que también es la primera vez que se nombra misericordia, en la cual se hace referencia al amor. Han tenido que suceder 5 libros y seguramente más de un autor para encontrarlo aquí. Esto no me causa ninguna alegría, sino todo lo contrario. Dios me libre de su amor, expulsando delante de ti a naciones más grandes y más poderosas que tú, para introducirte y darte en heredad la tierra de ellos, como sucede hoy. Naciones posiblemente más históricas, pero más grandes que un ejército de 600.000 efectivos, lo dudo mucho. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Este versículo también es mandato literal y eterno. No hay otro. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Y esto que leído fuera de contexto pudiera parecer un buen deseo, en el suyo es una advertencia. Las ciudades de refugio al oriente del Jordán. Entonces Moisés apartó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol. Pues fijaos qué curioso, que en todo lo anterior el autor se ha estado identificando con Moisés hablando en primera persona, y aquí, que es la primera vez que lo nombra, decide hacerlo en tercera. Y ese es el gran misterio de este versículo, porque lo de las 3 ciudades no tiene ninguno. Sabemos que allí se han dividido 3 territorios, las 2 tribus y media. Por lo tanto, puede haber perfectamente una ciudad entre cada una de ellas. Para que se refugiara el homicida que matara a su prójimo sin intención y sin antes haberlo aborrecido, y huyera a una de estas ciudades y así salvara su vida. Todo esto lo hemos leído e interpretado ya y sería dar más vueltas a lo ya conocido. Abeser en el desierto, en la llanura para los rubenitas, a Ramot en Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Efectivamente, las 2 tribus y media, cada una con su capital, podríamos decir. Moisés recapitula la promulgación de la ley. Esta es la ley que Moisés expuso ante los hijos de Israel. De nuevo lo mismo. Curiosísimo. Moisés, cuando lo nombra, habla de él. Cuando no lo nombra, pero se identifica con aquel a quien Yahvé le dictó su palabra, lo hace en primera persona. Cada vez estamos más cerca de delatar al farsante. Estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Si Moisés promulgó a su salida de Egipto estos testimonios, quiere decir que el pueblo ya los conoce. ¿Qué necesidad hay, pues, de repetirlos? Bien, es probable que como fueron exterminados toda la generación anterior, esta nueva generación necesite conocerlos. Como la palabra de Dios no puede ser reescrita ni modificada, debería ser suficiente releerlos, pero releerlos tal cual, desde el original, desde los mandamientos del Éxodo. Al otro lado del Jordán, en el valle frontero a Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey del amorreo, que habitaba en Hesbón, el cual Moisés y los hijos de Israel derrotaron después de su salida de Egipto. Pues parece que no fue exactamente después de su salida de Egipto, sino en este momento al otro lado del Jordán, en ese valle, y nos está hablando en pasado, como si esto ya fuese ocurrido. Pero es que al principio de este capítulo nos ha dicho concretamente que era hoy, y cuya tierra sometieron, así como la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes amorreos que había del otro lado del Jordán hacia el naciente.
que nos está hablando de la importancia de conocer la ley, pero no puede evitar recordar los méritos y victorias. Desde Aroer, a la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sion, que es el Hermón. Desde aquí, donde hemos llegado, victoria tras victoria, éxitos militares, por supuesto, siempre al frente, Josué. Con toda la llanura de más allá del Jordán al oriente hasta el mar del Arabá al pie de las laderas del Pisga. Y tras 49 versículos de darle vueltas a la importancia de conocer la ley que nos va a dictar hoy, o al menos nos va a recordar, este capítulo lo termina aquí. Gracias por vuestra paciencia. Hasta el siguiente capítulo. Un saludo.